maestro, lo tenemos ya en contacto, a un maestro que ha dejado un plano inolvidable en el referato argentino y lo tiene para el referato mundial. Para mí personalmente de lo mejor que vi en el mundo dirigiendo un partido de fútbol. Estoy hablando de Javier Castrilli, a quien tenemos el gusto de presentar. Hola mi querido Javier, ¿cómo está? Pero ¿qué tal, Julio? Qué gusto escucharlo, qué gusto poder saludarlo. Realmente es un placer para mí y me hace poner colorado con semejante presentación. No me quedé, estoy seguro que no me quedé corto, ¿eh? Estoy seguro que no me quedé corto. En la Argentina, bueno, ya era tan magnífico, tan perfecto. Estoy viendo fútbol ahora y me lo imagino a Castrilli en el medio de las discusiones. ¿Está viendo fútbol argentino, Javier? Sí, sí, claro que lo veo. Siempre, bueno, es una pasión para uno y obviamente veo fútbol y obviamente no puedo dejar de ver el arbitraje también, ¿no? Bueno, pero es terrible el arbitraje. Le protestan todos, hablan todos los jugadores, se pelean entre ellos delante del árbitro. ¿Cómo está permitido eso? Y realmente yo creo que estamos pasando una de las peores épocas, al menos yo en lo personal. Desde que tengo uso de razón, nunca vi el arbitraje argentino tan de rodillas y tan poco confiable, ¿no? Es realmente llamativo como a través de los años se fue esmerilando esa confiabilidad que uno tenía en el arbitraje, la credibilidad, ¿no? Y que pone en duda la credibilidad del sistema todo, obviamente, porque cuando se llega a una circunstancia tal, todo se sospecha, todo realmente se pone en duda, genera un clima de insatisfacción, de controversia y obviamente de violencia, ¿no? Porque la gente se siente timada, se siente estafada. Y aún en el acierto, en este clima, aún en el acierto, obviamente que pagan justo por pecadores, ¿no? Claro, Lamentablemente es así. estoy viendo fútbol y me acuerdo permanentemente de usted cuando se produce no una jugada grave, una jugada chica, una falta, se acercan tres jugadores, lo rodean al árbitro, casi que lo empujan, no llegan a empujarlo, pero están arriba de él, se pelean entre ellos dos, se dan manotazos los jugadores, ni hablar cuando la jugada es más complicada. Y eso le quita jerarquía, le quita más allá de honradez deportiva, le quita jerarquía al fútbol. Es un desastre. Tienen que alargar todos los partidos 9, 10 minutos y según dicen los técnicos tendrían que agregar 15. ¿Cómo es posible que hayamos llegado tan bajo? Y es posible, lamentablemente, por la permisividad, ¿no? Es decir, cuando las personas en cualquier comunidad no tienen bien en claro cuáles son los límites entre lo prohibido y lo permitido, obviamente que se genera una sensación de impunidad y la impunidad no hace más que estimular todas aquellas conductas reprochables y cada vez se va corriendo más los límites de eso prohibido, ¿no? Y se va naturalizando, lamentablemente en la reiteración en el tiempo se va naturalizando en la conducta de los jugadores y bien, lamentablemente muchas veces hasta se llega a justificar y a naturalizar la gente, ¿no? Porque lo ven como válido y cada vez se buscan más causas que justifiquen lo que otrora era un despropósito y hoy termina siendo hasta natural, por ejemplo, los agarrones en las áreas, ¿no? Y la sanción de las manos. Es decir, reina un cuadro de incertidumbre tal que a cualquiera que se preste a observar un partido nunca sabe lo que va a ocurrir frente a determinados hechos, ¿no? Entonces esa incoherencia, ese ver que se sanciona para un lado determinado tipo de infracción y inmediatamente después para el otro no se sanciona, eso es lo que genera, estimula no solo
la proliferación de las faltas, sino también se va ingresando en esa espiral de desconfianza y de sospecha. Me estoy animando casi nada a decir que es la peor época de arbitraje hace muchas décadas que estoy viendo fútbol. He visto regular, bien, mal, pero esta es la peor época de mi vida. Sí, realmente yo coincido absolutamente con usted, ¿no? No encontrar, porque hemos pasado momentos en donde ciertos árbitros defeccionaban en su labor, pero bueno, obviamente siempre 4 o 5 personas siempre caía el peso de los torneos, pero hoy en día cuesta encontrar un nombre que genere esa confiabilidad, ¿no? Cuesta mucho encontrarlo. Y lamentablemente también lo vivimos a nivel sudamericano, a nivel continental, ¿no? Cuando vemos los torneos internacionales de Sudamérica, de la Conmebol, ahora que estamos en las vísperas de la gran final de la Conmebol Libertadores, uno se pregunta, bueno, ¿cómo arbitrará ese árbitro y si realmente podrá llegar a garantizar la seguridad jurídica dentro del juego, ¿no? Lo que puede llegar a ser. Nos estamos dando el gusto de conversar con Castrilli. Castrilli es la palabra mayor en el arbitraje no argentino, sino también del mundo. Y estamos con Andrea Pisciani y Diego Carbone, que alguna interrogante deben tener. Sí, hola Javier, ¿cómo te va? Te habla Andrea Pisciani. Muchas gracias. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Igualmente. Vos sabés que tengo varias cosas anotadas, pero voy a ser lo más sintética posible. Una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención, el tema del otro día del partido que se jugó en Paraguay, y el tema de Racing con Cruzeiro. Acá el gol que se anuló, que fue el de Martirena, no pasaron la repetición enseguida, lo pasaron a 20 y pico, no sé si fue el minuto 24, una cosa así. Y el que era el director técnico era Otto Hitch, ¿no? El director técnico Esteban. ¿Qué pensás? ¿Qué es lo que aconteció? ¿Se necesita una pelota con chips? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucedió? Mira, acá hay varios factores, ¿no? Primero, la poca confiabilidad que la gente le deposita a la lectura del VAR. El VAR que viene siendo una herramienta tecnológica que debería otorgar claridad y transparencia, termina convirtiéndose en un verdadero despropósito, porque después vemos, como bien dijiste, la reiteración de la jugada y muchas veces, por no diría la mayor cantidad de las veces, no estamos para nada de acuerdo entre lo que se sostiene, la justificación que se da de lo que se sancionó a través del VAR y lo que realmente uno está observando, ¿no? Entonces eso genera lo que venimos hablando, ¿no? Ese estado de sospecha. Entonces, a eso hay que sumarle, por ejemplo, que todos los años sabemos que hay una actualización. Estoy escuchando una música es de fondo, es un teléfono que está acá sonando. No, lo estamos escuchando perfectamente. Pero te escuchamos muy bien, sí. Sí, entonces todos los años se hace una actualización de las reglas y con la aparición de la tecnología nosotros vivimos una especie de preciosismo técnico, en donde por 1 milímetro se están anulando goles supuestamente en posición adelantada y que a todas luces aparece una demanda de justicia insatisfecha porque uno dice, pero si eso está en la misma línea. ¿Agravado por qué? Agravado porque encima la tecnología del VAR, más acá en Sudamérica, sigue de una manera muy precaria, tirándose las líneas, ¿no? Se le denomina tirar las líneas cuando uno ve que se cruzan esa línea verde y esa línea roja, tirándose la línea con el mouse. Es decir, que con el pulso humano, 1 milímetro para la derecha o para la izquierda y ya te cambió absolutamente todo. Entonces vos decís, pero ¿qué nivel de certidumbre puede llegar a tener este tipo de tecnología en un campo de juego que por 1 centímetro que le erren al momento en donde se impacta el balón, ya te cambió absolutamente todo? Bueno, entonces requiere urgente, mirá, desde el 2018 que se implementó el VAR a nivel mundial en el Mundial de Rusia,
a la fecha, ya han pasado 6 años y la International Board y la FIFA no han modificado la ley de la posición adelantada, cuando ya tendrían que haber hecho, por ejemplo, una modificación que diga que por lo menos un cuerpo de ventaja tiene que justificar el hecho de que está sacando una ventaja de esa posición. Entonces eso agrava el cuadro de situación, y más en estas latitudes en donde todos sabemos que la corrupción está a la orden del día en muchas situaciones. Hace muy poco, con el tema de las apuestas, se ha hecho una grave acusación sobre la figura de un árbitro. Entonces, obviamente que acá en Sudamérica, a juzgar y en términos comparativos con otras latitudes, como por ejemplo en Europa, realmente el nivel de certidumbre es muy por debajo de lo que ocurre en otros lados, ¿no? Sí. Vemos que, por ejemplo, en Europa se resuelve con mayor celeridad, se otorga más dinamismo al juego, no se tarda tanto, no se genera ese estado de irritabilidad del público y de los jugadores esperando. Vemos también que los jugadores, cuando el árbitro tiene que ir a un monitor a observar la jugada, no se acercan todos, ¿no? Recordemos que está en vigencia a eso de la zona de exclusión exclusiva para los capitanes, que vemos que no se cumplen, los árbitros no cumplen, como dice el protocolo, que tienen que amonestar como corresponde. Entonces todo esto entra en un estado de desprolijidad que atenta contra el orden y contra esa garantía jurídica que todos tenemos que sentir, ¿no? Sí. Y no fue ajeno a eso la final de la Copa Sudamericana. Es decir, fíjate que vos que en una instancia tan decisiva, como bien dijiste, Otto Hitzsch, que es el árbitro uruguayo, que tampoco viene con buenos antecedentes. Recordemos que en una oportunidad, en una instancia decisiva, una Copa Libertadores, cometió graves errores en contra del equipo argentino, de River Plate, contra un equipo brasilero. Sí. Y entonces obviamente que todos se miran azorados cuando ocurren esas situaciones, ¿no? Y bueno, afortunadamente ganó el equipo argentino, más que merecidamente, y si hubiera sido al revés, como en tantas otras ocasiones, como ocurre en cualquier torneo doméstico, y más acá en la Argentina, nos hubiera quedado esa sensación de injusticia, ¿no? Porque le estoy preguntando, estábamos con el gusto de charlar con Javier Castrilli, ¿por qué, si ya la FIFA y la AFA han establecido que los jugadores no pueden hablar con el árbitro, que solamente el capitán es el que puede acercarse? Si se acercan otros, tarjeta amarilla. Acá es escandaloso. Es escandaloso. Mire, ¿qué capitán? Entran hasta los jugadores suplentes. Mire, Julio, a mí esa modificación reglamentaria en lo personal me pareció absurdo. Como esa otra que algunos la denominan la ley Dibu, porque reprime al arquero que trata de sacar una ventaja desleal. Tanto una como otra, esas situaciones, ya tenían en el reglamento herramientas jurídicas como para sancionarlas, ¿no? Ya sea por una falta de respeto a la conducta deportiva, ¿no? En el caso del arquero, cuando intenta sacar una ventaja desleal, tiene que ser amonestado, ya la tenía, y también esto de la protesta, es decir, ya el árbitro tenía sus herramientas. La flexibilidad y la permisividad de los árbitros y su reiteración en el tiempo ha hecho que la FIFA se preocupara mucho más en incorporar algo que me parece que está de más, ¿no? Reitero, me parece como que es una redundancia eso, de la zona exclusiva para los capitanes, que dicho sea de paso, no se cumple, como usted bien dijo, que prestarle atención a la modificación de la ley del fuera de juego, cuando hay proposiciones y hay obviamente ideas dando vuelta que serían mucho más justas, ¿no? Si se modifica eso, pero esa permisividad que a uno le genera tanto escozor cuando lo ve, esa vulneración de la propia regla que está escrita, muy poco de haber sido inventado esta zona de exclusión,
es lo que a uno le sigue dejando esta sensación de insatisfacción y de molestia, de fastidio, porque ve que las personas que deberían garantizar esa seguridad jurídica no lo hacen. Y no lo hacen, obviamente, porque no tienen un respaldo anímico, personal, de personalidad que se imponga, y el valor de tomar en el momento de la verdad las decisiones que corresponden independientemente de las consecuencias, porque obviamente entre el camino del deber ser y el camino de la conveniencia y la comodidad, Claro. eligen el segundo. Ahora, pero yo todavía no termino de explicarme esta dualidad que tiene la conducción del arbitraje argentino en un mundo conducido por un fútbol mal jugado, porque están casi todos los jugadores en el exterior, pero muy mediocremente manejado por sus dirigentes. ¿Cómo es posible que el señor Meligoy sea presidente del Colegio de Árbitros y presidente del Sindicato de los Árbitros? Sí, no, realmente es una cuestión que cuando uno, bueno, en este momento me encuentro en Chile y uno lo comenta, en cualquier país que uno va y lo comenta, no lo pueden creer porque la cabeza, el titular de una entidad que es sindical, que debiera defender los derechos de los árbitros, es aquel que toma sanción, que está prácticamente coaccionando para que sigan determinado camino. Tiene una explicación no muy buena para el entendimiento de cualquiera y que se presta más a la sospecha. Es decir, cuando uno quiere manipular el arbitraje, obviamente que los dirigentes, para utilizarlo como una variable de construcción de poder, y no hace más que poner en la titularidad de la conducción de los árbitros a alguien maleable, a alguien que pueda llegar a ser funcional a sus intereses. Y esa es la explicación que tiene en la designación de Beligoy en su permanencia. Un verdadero absurdo, absurdo. Ahora, ¿qué pasa, Castrilli? Si el árbitro se pone firme, se pone los galones de general y entra a repartir tarjetas cuando se le viene el alumno. Yo creo que de la misma manera que se elige a los titulares de la conducción de los árbitros, también se elige a alguien en esa cabeza que pueda pergeniar un sistema de elección y designación de árbitros y descubrimiento de talentos, entre comillas, que también sean funcionales a lo que ellos pretenden caracterizar a un sistema que genere las condiciones de perpetuidad en el poder, de manera tal de que se siga no solo construyendo poder, sino manteniendo el estado de ese poder. Y las sanciones a los clubes y a los dirigentes que elevan su voz no es más que un hecho para aleccionar a estos del destino que le va a tocar si siguen ese camino. Lamentablemente se gobierna a través de la opresión, a través del terror, a través de la coacción. Entonces ningún dirigente, o mucho menos jugadores y técnicos, pueden levantar su voz porque saben de que lo van a sancionar. Entonces obviamente que muchos guardan silencio y aquellos que no lo hacen reciben la sanción, que lejos de disimularlo, este sistema tan tirano, ¿sí?, tan autoritario, yo siempre hago la analogía con lo que ocurre en las tiranías, en los regímenes autoritarios, como es el caso de Maduro. Uno dice, pero señores, no nos damos cuenta de que esto está no solamente restringiendo las libertades individuales de expresión, sino aparte está vulnerando los derechos que por la ley le corresponden a los jugadores y a los técnicos. Ellos ven perder su fuente de trabajo incluso por esas decisiones injustas. Y este cuadro de situación se encuentra alimentado y también, propagado por esta ola de desconfianza que genera el juego de apuestas, ¿no? En donde incluso hasta existe preocupación por la adicción al juego por parte de la niñez y de la juventud, que se la pasan jugando, ¿no? O sea que todo parte del circo romano que han armado a través del fútbol. Sí, porque obviamente todos sabemos, el fútbol
es utilizado muchas veces por la política como una herramienta de control social. Entonces, en la medida de que, pero aparte, paralelamente a eso, se ha perdido, y yo creo que en la Argentina y en ciertos lugares, principalmente de Sudamérica, la visión del fútbol que otra hora se tenía como deporte, y ahora prevalece una visión absolutamente contundente del fútbol como negocio. Aquello que no da negocio no sirve. Y también eso explica el poco desarrollo que a través del tiempo fue teniendo el fútbol femenino y las otras expresiones futbolísticas como el fútbol sala o el fútbol playa. Es decir, aquello que no es negocio, que no se puede vender, obviamente que queda relegado y no hay flujo de dinero que pueda llegar a apostar a ese desarrollo. Es decir, es una situación bastante precaria del fútbol en todas sus expresiones, principalmente en este continente. Perdón, Javier, vos sabés que tuvo media sanción lo que es el tema de por diputados de la ley de ludopatía. Bueno, la sanción que tuvo media sanción, los únicos que lo votaron fueron, me parece que el Frente para la Victoria, o sea, Unión de la Patria, Unión para la Patria, una cosa así, ¿no? Pero la cuestión es que se opusieron con el tema de la publicidad, con el tema de las camisetas y con el tema de las apuestas, los demás bloques. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Porque los chicos ya tienen este tipo de adicción y son esclavos. Es muy difícil. Y todas las conductas que tienen que ver con el arbitraje y todo, las conductas se adquieren a repetición. Así se puede respetar las normas y todo. Entonces acá es muy difícil, porque yo decía, en este caso, ¿qué necesitamos? Poner una pelota con chips, Domínguez. Ese día que pasaron a los 24 minutos o 25 minutos la repetición de ese gol que no lo cobraron directamente, Domínguez tenía que tomar la batuta y decir, tienen que ir a repetición. ¿Cómo tuvimos que esperar un montón de tiempo para saber? Sí, fue absurdo realmente y no pueden argumentar de que es oneroso un sistema de esa naturaleza. Por el flujo de dinero que convergen en derredor del fútbol, no puede explicarse, mucho menos a nivel continental. No se puede explicar a nivel nacional, ¿no? Sí. Y mucho menos a nivel continental. Vos fíjate que el hecho de que no exista el VAR en la Copa Argentina, ¿no? Que cada vez ha tomado mayor vuelo, mayor repercusión, mayor trascendencia, han aumentado y se han incrementado considerablemente los premios a los clubes, clasifican ya para otro tipo de instancias internacionales. No se puede explicar que el VAR no se aplique en torneos de esa trascendencia, y tampoco se puede explicar que no funcione el sistema de detección de goles que vos acabas de mencionar. Sí. No tiene explicación alguna, no tiene explicación. Que no vengan con esa mentira de que no existe los fondos suficientes, porque no es así. Lo que pasa es que el VAR es un invento de Yanquilandia. No, lo inventaron los europeos. Los europeos lo inventaron. Los europeos lo inventaron hace mucho tiempo, porque en lo que ellos juegan, el fútbol americano, que la guerra, el juego de la guerra, se pueden cometer 18 infracciones simultáneamente. Entonces ellos siempre firman los partidos y los ponen en pantalla mientras está transcurriendo el juego. Y se guían mucho para cobrar, y hay 5 árbitros en la cancha. Ahora, yo pregunto una cosa, Javier. Es absolutamente claro, habría que andar a los gritos. El que resuelve es el árbitro. El VAR es el auxiliar, le entrega datos, le da otros elementos porque tiene otro ángulo para mirar, pero el que resuelve, y esto es la ley fundamental del fútbol, ¿no? Los que resuelven son ustedes, sí, los árbitros. A tal punto que es necesario decirlo también, cuando estamos hablando del VAR, que el protocolo establece que la relación jerárquica entre el árbitro y el VAR es exactamente la misma que tiene el árbitro con los asistentes. Es decir, claro, él incluso, cosa que no lo veo desarrollado, mucho menos a nivel continental y mucho menos acá en la Argentina, el propio árbitro
tiene la facultad como para decirle al VAR, a ver, voy a ir al monitor y pasame tal jugada. No esperar de que el VAR lo llame. Sin embargo, eso no lo hace. Y muchas personas están creídas de que el árbitro tiene que a pie juntillas hacer y decir, no es así. El VAR es una herramienta técnica, una herramienta tecnológica que, reitero, ha venido, ha pateado la puerta del fútbol precisamente por las falencias y por las limitaciones humanas, porque obviamente la persona humana al servicio de la aplicación de las reglas en juegos como el fútbol ha demostrado ampliamente que ha tocado sus límites, más no puede, es decir, se le ha exigido al árbitro a través de los años ser profesional, dedicarse enteramente a la actividad, aumentaron las exigencias en las pruebas físicas internacionales, no se puede ya argumentar de que están en un mal estado físico, Claro. pero bueno, esas personas lamentablemente, ya sea por una razón física, obviamente sus limitaciones ya llegaron a su techo, o por cuestiones psicológicas o de falta de temperamento y de valor para tomar la decisión en el momento de la verdad, y la pérdida de la libertad, que es lo más sagrado que puede llegar a tener un árbitro y cualquier persona que tiene que decidir situaciones así de alto nivel de conflictividad y que realmente lleguen a afectar los intereses de terceros. Esa persona tiene que actuar con libertad, y la libertad está dentro de uno mismo. Estamos muy mal en el plano del arbitraje. ¿Qué falta nos haría Javier Castrilli? ¿Cuál es tu actividad en este momento? Yo en este momento tengo una academia de árbitros aficionados acá en Chile. Estoy esperando, aparte, que salga el resultado del juicio que tengo con la asociación profesional, y colaboro en un colegio de enseñanza media acá en la comuna de Maipú. Muy bien. Bueno, estamos en el peor momento del arbitraje. Bueno, con enorme placer, mi querido Javier, hemos podido conversar contigo durante toda esta tarde o este principio de la tarde con Diego y con Andrea. Muchas gracias y todo el afecto que vos sabés que te tengo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Julio, gracias Andrea, gracias Diego. Les mando un abrazo enorme y cuenten conmigo toda vez que así lo requieran. Muchas gracias, muchas gracias. Vos que sos brillante del año 78 y con carrera política y todo, tendrías que haber dirigido de árbitro en Racing y Cruzeiro. Un beso. Sí, ¿sabes lo que pasa, Andrea? Que, sí, viste, y más en la función pública, ¿viste? Sí. Si cuando vos no tenés apoyo arriba, obviamente tenés que dar un paso cortado, porque si uno llega a la función pública es para cambiar la realidad, no para cobrar un sueldo y calentar una silla. Sí, lo sé. Pero bueno, o sea, desde la función pública muchas veces se abona la cultura de la permanencia. Sí, y eso yo no apuesto a eso. Siempre he dado un paso al costado cuando vi que no me apoyaban. Seguro, seguro. Muy bien, Javier. Un abrazo. Lo mejor de lo mejor, ¿eh? Un fuerte abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias igualmente. Gracias.